Feliz sábado, hermanos. Esta alabanza es para la honra y gloria de Dios. Amiga, cuéntame cómo le conociste tú, de qué manera obró en ti. Quiero saberlo, cuéntame. Cristo llegó a mi corazón cuando vagando estaba yo, tocó a mi puerta y yo la abrí, y ahora está conmigo aquí. Si mi Cristo está conmigo, nada temeré, pues el mismo prometido, yo contigo estaré. Hoy te llamo a ti, aceptaré. Amigo, cuéntame cómo le conociste tú, de qué manera obró en ti. Quiero saberlo, cuéntame. Dificultades tenía yo, hasta en la muerte pensé. De pronto alguien me habló: Cristo te llama, acéptale. Si mi Cristo está conmigo, nada temeré, pues el mismo ha prometido, yo contigo estaré. Hoy te llamo a ti, acéptale. Si mi Cristo está conmigo, nada temeré, pues el mismo ha prometido, yo contigo estaré. Hoy te llamo a ti, acéptale. Hoy te llamo a ti, acéptale. Amén. Feliz sábado, iglesia. Antes de abrir la palabra, quiero hablarles del fin de semana especial que tendremos como iglesia y como conferencia. Ahora en agosto, viernes 7 de agosto, sábado 8 de agosto, domingo 9 de agosto, es nuestro camporí, nuestro campestre, donde es un momento para reflexionar juntos como iglesia y compartir con las iglesias de nuestra conferencia que abarca 5 estados. El estado oeste de Texas, el estado de Nuevo México, Oklahoma, Arkansas y Luisiana. Y esperamos que buena parte de cada hermandad pueda
pueda asistir a este campamento. Y también yo quisiera ver también ver a los jóvenes y hermanos en general participar de las distintas actividades. Por ejemplo, el sábado en la noche hay un torneo de voleibol. Pueden jugar tanto hombres como mujeres, jóvenes o jovencitas. Y el domingo en la mañana va a ser el torneo de fútbol. Así que yo pude ver acá en el convivio que dirigió el Ministerio de la Oración en casa de nuestro hermano Flores, ver allí que hay mucho talento deportivo y muchos dones acá en esta iglesia, y esperamos que podamos participar de este evento y todos podamos ser edificados espiritualmente y también tener también nuevas amistades, conocer también otras iglesias, otras experiencias que de seguro van a edificar nuestra preparación espiritual. Bien, mis hermanos, vamos ahora a pasar a la presentación de la palabra. Quiero recordarles que el pasado mes que yo estuve por acá, yo les hablé acerca de la gran carta magna misionera, de la gran comisión, que aparece en Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Y en esta ocasión les quiero hablar de la aplicación para este tiempo de la gran comisión. Les quiero hablar de la gran comisión de Apocalipsis. Apocalipsis 14, del 6 al 12, es la gran comisión para este tiempo. Así que les invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14. Cuando ya estén ahí, por favor, me dicen amén. Como siempre les digo, hay poder cuando leemos o seguimos la lectura de la palabra de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 14, comienza diciendo el versículo 1, dice: después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión. ¿Quién es el Cordero, iglesia? Amén, Cristo. Recordamos ahí a Juan el Bautista cuando vio a Cristo, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la segunda parte de Apocalipsis 14:1. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Pregunto a la iglesia, ¿quiénes son estos 144,000? ¿Quiénes son? Hay para hablar muchas cosas de ahí. Que si son simbólicos, que si son literales, pero ¿quiénes son? Bueno, en primer lugar, ellos provienen de la Odisea, porque la Odisea es la última iglesia profética de las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 3, y capítulo 3. Y también estos 144,000 se llaman en otras partes, como por ejemplo en Apocalipsis 12, 17, se llaman remanente. Y es el pueblo de Dios del tiempo del fin. Somos tú y yo, ese pueblo de Dios, que vemos ya cómo se está cumpliendo todas las profecías y que se acerca, es inminente, la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Ahora, haciendo una lectura literaria y teológica del capítulo 14 de Apocalipsis, luego de leer este versículo 14:1, que dice que estaban los 144,000 junto al Cordero en el monte de Sión, esto nos está indicando que los 144,000
ya están victoriosos, ya vencieron, porque Sión es símbolo de la Jerusalén celestial. Así que esto nos llena a nosotros de confianza, de seguridad, para entonces poder entender el mensaje que aparece a partir del versículo 6, la gran comisión del Apocalipsis, el mensaje de los 3 ángeles. Entonces se dice que el mensaje de los 3 ángeles es la respuesta a la pregunta: ¿por qué están los 144,000 con el Cordero, con Cristo, en el monte de Sión? Y vamos a ir ahora a leer el versículo 6. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Dice así: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Cuál evangelio? ¿Cuántos evangelios hay? Si vamos allí a Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, nos dice que no hay otro evangelio. Este evangelio que menciona aquí Apocalipsis es el mismo evangelio que se está predicando desde el Edén. Pero que ahora se predica al tiempo del fin, se predica con poder, con más poder. ¿Por qué? Porque viene Jesús. Porque la hora de su juicio está por terminar y Él viene a buscar y a salvar y a llevar a su iglesia. Y dice, tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 7, Apocalipsis 14, 7, dice: decía a gran voz, temed a Dios. Temed a Dios. Aquí vamos a detenernos un momento, porque el evangelio eterno quiere decir Jesús y su misión. Jesús y su misión. Y la base bíblica de esto está en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Lucas 4, 18 y 19. Desciframos allí el evangelio eterno. Dice así, vas a ver que en sí qué significa Jesús y su misión. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Buenas nuevas quiere decir el evangelio, las buenas nuevas, el evangelio. Y quiere decir Jesús. Por eso es Jesús y su misión significa evangelio eterno. Buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Mi hermano, tú y yo tenemos este llamado de predicar el evangelio eterno, de predicar a Jesús y su misión. Y fíjense aquí los detalles. Dice: Él nos ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad espiritual, libertad todo tipo, a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ya entendiendo qué significa el evangelio eterno, volvemos a Apocalipsis capítulo 14, el versículo 7, que comienza diciendo: temed a Dios. Y de aquí este versículo nos va a presentar 4 argumentos, 4 poderosos argumentos
que van a ir unidos o forman parte del Evangelio eterno para predicar en este tiempo. 4 argumentos. Número 1, dice, temed a Dios. No es un temor de miedo. Es miedo para los impíos, para los que no obedecen. Pero para los que son sensibles al llamado de Dios, lo lleva a, por amor de corazón, servir a Dios. Temed a Dios y guardar los mandamientos, dice el versículo. Segundo argumento, darle gloria. Y aquí se refiere a darle gloria en este mundo de orgullo, este mundo tan mundanalizado, darle gloria a Dios en todas las cosas, pero aún con nuestro cuerpo. Recuerden que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, que si coméis o bebéis hacer otra cosa, hacerlo para gloria de Dios. Así que temed a Dios, darle gloria, número 2. Número 3, da una causa, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué significa esto? Si lo entendemos al estudiar el santuario, que Cristo está ahora en el lugar santísimo, terminando su obra intercesora. Y ya está por terminar y viene en su segunda venida. Así que es un mensaje urgente. El Evangelio eterno, con los 4 argumentos: temed a Dios, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y el 4º argumento dice: adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y acá se está refiriendo a el sábado del 4º mandamiento, porque esto nos lleva, cuando estudiamos el 4º mandamiento, nos lleva a la creación y nos lleva a la guerra, el conflicto espiritual que ha habido, donde Satanás, el Señor los reprenda, quiere robar la adoración que solo le pertenece a Dios. Y entonces ha creado falsos modelos de adoración. Por ejemplo, está el viernes que guardan los musulmanes, no sé, como 2.000 millones de personas en el mundo, y está el domingo que guardan otros 2.000 millones o más de personas en el mundo. Y está el remanente, los 144.000, el pueblo de Dios, los santos, que guardan los mandamientos de Dios. El 4º mandamiento. Así que el conflicto final va a ser en torno acá a la obediencia y la adoración. Ahora, ahí en estos 2 versículos, versículos 6 y 7 de Apocalipsis 14, es el mensaje del primer ángel. Así que los 144.000 han vencido. ¿Por qué? Porque aceptaron el mensaje del primer ángel. Aceptaron. Y cuando acepta el mensaje del primer ángel, eso los lleva entonces a ir a ayudar a los que están cautivos en Babilonia y aquellos, que es el mensaje del segundo ángel, y también a ayudar a los que la bestia quiere marcar, que es el mensaje del tercer ángel. Así que esa es la respuesta acá. Pero vamos a entrar ahora a el versículo 8. Solamente un versículo nos habla del mensaje del segundo ángel. Un versículo. Y nos dice así: otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y mis hermanos, aquí vemos que hay, en este capítulo 14, hay dos ciudades.
Primero, en el versículo 1, 14:1, está que el remanente, los salvados, los 144,000, están junto al Cordero en Sión, en Jerusalén. Así que los fieles, su ciudad símbolo es Jerusalén. Y los infieles, la ciudad símbolo es Babilonia. Babilonia. Entonces vamos ahora a detenernos en el mensaje del segundo ángel y vamos a detenernos en el simbolismo que es Babilonia. El título de este mensaje lo he titulado Babilonia y le he añadido un versículo que aparece en Romanos capítulo 5, versículo 20, que dice: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que Babilonia, que es símbolo de tantas cosas, pero la gracia de Dios es más grande. Vamos ahora a descubrir algo más de Babilonia. Y para eso los invito a dejar marcado ahí Apocalipsis 14:8. Y vamos a ir a Génesis capítulo 11, donde nos habla acerca de Babilonia por primera vez en la Biblia, en Babel, donde viene el nombre de Babilonia. Así que Génesis capítulo 11, los primeros 9 versículos. Dice la palabra, Génesis 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Es decir, había la humanidad, todas las personas tenían solamente un idioma. Había solamente un idioma. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y vemos aquí una desobediencia. Se establecieron en la tierra de Sinar. Pero ese no era el plan de Dios. Porque vamos un momentico aquí detrás a Génesis capítulo 9, versículo 1, donde Dios le reitera o le repite el mandato creacional que aparece en Génesis 1:28, se lo repite aquí en Génesis 9:1, que cuando dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Ellos debían el mandato era llenar la tierra, que se esparcieran, llenar la tierra. Pero estas personas se desobedecieron y se establecieron en Sinar, un solo idioma. Y dice el versículo 3, Génesis 11:3, un día se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámonos con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y vemos aquí cómo comienza ya a enaltecerse, comienza ya el orgullo. Dice: vamos ahí sin contar con Dios. Y también nos damos cuenta en este versículo también el grado de innovación de esta generación, el grado tecnológico, porque ellos pasaron de usar piedras cuando dice aquí, así el ladrillo le sirvió en lugar de piedras y el asfalto en lugar de mezcla. Vimos cómo se fueron desarrollando. Versículo 4. Después dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre
por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Vemos su rebeldía de no seguir el mandato de Dios de llenar la tierra. Y, mis hermanos, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque dice el versículo 5, Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Sí que, mis hermanos, a veces nos desanimamos, nos desalentamos cuando vemos el pecado. Por ejemplo, esta lección de escuela sabática, el pecado en la iglesia. A veces quizás nos confundimos como en Babilonia, nos desanimamos, pero debemos estar atentos que nuestro Dios está al tanto de su iglesia, que nuestro Dios está al tanto de su pueblo, que nuestro Dios está al tanto de cada uno de nosotros y está listo para descender y ayudarnos. Y dice el versículo 6, y dijo Jehová, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Versículo 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Mis hermanos, los planes, los propósitos de Dios siempre se han de cumplir. A veces nosotros desobedecemos, no queremos ir, pero al final los planes de Dios se cumplen. Y qué lindo acá cómo desciende nuestro Dios para salvar a su pueblo. Así que de ahí viene el nombre de, confundió allí las lenguas, surgieron allí muchos idiomas, separó la construcción, terminó allí, el orgullo fue ahí diluido y se esparcieron como era el plan de Dios a todo el mundo de entonces. Pero quiero llegar, ante volver a Apocalipsis, quiero llegar a otra mención de Babilonia que aparece en la Biblia. Aparece en muchos lugares, pero una que es bien significativa, aparece en el libro de Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 4, los versículos del 30 al 33 vamos a leer. Así que Daniel capítulo 4, versículos 30 al 33. Aquí nos habla de este poderoso rey, Nabucodonosor. Y vemos como este rey orgulloso, sanguinario, que no adoraba al verdadero Dios, como Dios le habla por medio de un sueño. Y vemos este rey tan pecador, tan confuso en Babilonia. Y vemos igualmente cuando el pecado abundó, sobreabunda la gracia. Y le envía a este rey al profeta Daniel, que le descifra su sueño. Pero pasó el tiempo, dice, vamos a leer el versículo 28, Daniel 4:28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Fíjense qué rey más altanero, más orgulloso.
Pero dice el verso 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y le dice la voz del cielo, a ti te dice rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado de entre los hombres, te arrojarán con las bestias del campo, será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Verso 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se empapaba del rocío del cielo, hasta que su pelo creció como pluma de águila y sus uñas como las de las aves. Al fin del tiempo, cuenta, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Mis hermanos, esta es una lección también. Cuando somos confundidos en este mundo de maldad, de pecado, cuando caemos, pero qué bueno es nuestro Dios. Dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y de seguro cada uno de nosotros hemos experimentado la misericordia de Dios para con nosotros. Vamos ahora a ir terminando y vamos a volver ahora a Apocalipsis capítulo 14 y vamos a leer nuevamente el versículo 8. Dice, otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Así que presenta acá a Babilonia, pero no es la Babilonia literal, no es la ciudad literal, sino que está hablando significado es espiritual. Recuerden que Babilonia significa confusión. Y vamos a ver, esta ciudad de Babilonia es símbolo del tiempo del fin. Este mundo, mis hermanos, es Babilonia. Aunque les digo, la iglesia adventista no es Babilonia. No es Babilonia. Y algo importante también, encontramos en el libro Eventos de los Últimos Días. Está el capítulo 14 que habla acerca de el fuerte clamor, también llamado por nuestros pioneros como el clamor de medianoche. Y en la página 202, luego de mencionar este versículo que leí, Apocalipsis 14:8, viene una pregunta muy importante. Dice, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo es que se hace esto de ha caído Babilonia? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo se hace esto? Y dice así, forzando a los hombres a aceptar un día de reposo espurio. Así que el significado de cuándo va a ser la caída de Babilonia es cuando ya se oficialice las leyes dominicales. Pero es tiempo, mis hermanos, para encontrarnos con Dios. Y la misión del remanente de nosotros como iglesia es predicar esta gran comisión, la gran comisión de Apocalipsis, que es el evangelio eterno, con sus 4 argumentos. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, que es símbolo
del sábado. Adorar a Dios, pero la evidencia está cuando guardamos los mandamientos y en especial el sábado. Ahora, mis hermanos, en este mundo tan malvado, tanto pecado, esta Babilonia, ¿cómo es que uno va a poder predicar el Evangelio? ¿Cómo es? Nuevamente, lo que les he repetido. Cuando abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Entonces, vamos a ir al versículo que se leyó como lectura bíblica, Apocalipsis 18:1. Vamos a ver ahora la gracia manifestada. Apocalipsis 18:1. Dice así: después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder. Fíjense, está el mensaje del primer ángel, mensaje del segundo ángel, mensaje del tercer ángel. Eso está en Apocalipsis 14. Ahora en el capítulo 18 dice otro ángel, un cuarto ángel, que desciende del cielo con poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y mis hermanos, se entiende, es un consenso que se entiende que se está refiriendo aquí a el Espíritu Santo. Que Dios derrama el Espíritu Santo sobre su iglesia, sobre su pueblo, que predica los mensajes de los tres ángeles. Y ante tanto pecado en Babilonia, donde llega el clima del pecado en Babilonia, las personas ya por ley ya se deciden a guardar el falso día de reposos. Entonces, cuando abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y Dios envía el poder del Espíritu Santo. La lluvia tardía. Lo que en el principio, como comenzó la iglesia madita, se llamó clamor de medianoche, se llama ahora el fuerte clamor. Y dice aquí el versículo que sigue, versículo 2, clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Y Babilonia es símbolo de los infieles, es símbolo de la iglesia infiel, la iglesia que no guarda los mandamientos, que no tiene la fe de Jesús. Y aquí vuelvo a reiterar, la iglesia adventista no es Babilonia. Y vamos a ir ahora un momento en la primera carta de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 13. Pedro aquí se despide, está en Roma, y él dice así: la iglesia que está en Babilonia, ¿sí? Dice así: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Así que Pablo está hablando de una manera figurada acerca de Roma. Y así que estamos en este mundo, todo este mundo es Babilonia, pero somos nosotros como exiliados que vivimos en Babilonia. Pero somos el remanente, somos un pequeño grupo, un pequeño remanente. Y tenemos esta misión de predicar el Evangelio, de rescatar a aquellos que están confundidos en Babilonia. ¿Con qué los rescatamos? Con el Evangelio eterno. ¿Qué es lo que es el Evangelio eterno? Jesús y su misión. ¿Cuáles son los argumentos?
Temed a Dios, decirle a la persona, temed a Dios, guarda los mandamientos. Dale la gloria a Dios, aún con tu vida, con tu cuerpo. Y señalar, porque la hora de su juicio ha venido, está ya por venir Jesús. Y adorar al Rey de Reyes, a el Creador, el que apartó un día para encontrarnos con Él. Y cuando nos encontramos con Él, entonces Él nos lleva a su misión. Entonces, este evangelio eterno, estos 4 argumentos, en el mensaje del segundo ángel, rescatan a alguien, no sabemos cuántas personas, que están cautivos en Babilonia. Y luego entonces, los que aceptaron el mensaje del primer ángel, los rescatados en Babilonia, van entonces a ayudar lo que aparece en el mensaje del tercer ángel, que son los que la bestia quiere marcar. Mis hermanos, Dios nos bendiga. Estamos viendo los acontecimientos mundiales, cómo todo se está cumpliendo al detalle. Y Dios nos llama a volvernos a la palabra de Dios. Somos el remanente del tiempo del fin. Debemos de predicar esta gran comisión, el mensaje de los 3 ángeles, que es algo sencillo, es el evangelio eterno, es el mismo evangelio, es Jesús y su misión. Dios, mis hermanos, nos bendiga más.